Dicen que el Juan 23 es una gran familia de la que no puedes desconectarte jamás. En este espacio disfrutaremos de su gente, anécdotas y curiosidades de la mano de sus protagonistas, sus maestros, egresados y alumnos, los protagonistas de ayer y de hoy. Bienvenidos al podcast del Juan. Hola, bienvenidos de nuevo al podcast del Juan. Mi nombre es Jesús Alberto Bolívar Segovia, clase del 99. Graduado en el 99, clase 28. Y hoy tenemos el honor y placer de tener al profesor Jorge Luis Bolívar Manzano, director administrativo del Instituto de Educación Juan 23. Bendición, papá. Entre otras cosas, Dios te bendiga y te favorezca, hijo mío. Oye, gracias por permitirme que un domingo te saqué de la casa para que pudiésemos tener esta entrevista. Bueno, no tanto me sacaste, porque esta es mi casa también. Es cierto. Cambiamos de cuarto. Chema dice eso, que el colegio es una casa. A ver, papá, hoy en este podcast que vamos a transmitir, quería hablar contigo de muchas cosas. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo quiero hablar de 3 cosas. Uno, me gustaría que nos echaras el cuento de tu camino como profesor, cómo te convertiste en profesor y tu camino por el Juan, cómo comenzaste en el colegio. Y una vez nos eches ese cuento, hablar del pasado y el futuro de la educación en el Juan, más allá del 2020. O sea, que tenemos unos 3 días para hablar. 3 días para hablar, pero Okay. bueno, rapidito. Entonces, cuéntanos a la comunidad del Juan y a mí, cómo y por qué te convertiste en profesor. Me convertí en profesor cuando estaba en 4º año de bachillerato. Yo hasta 3er año se suponía que iba a estudiar medicina para complacer a la familia. Tú sabes que siempre en la familia quieren tener un médico. Para que los atiendan. Esos tiempos donde habían profesiones definidas, no como ahora, ¿no? Y bueno, nada, tener un médico, un doctor en la familia era un wow. En 3er año conocí a una profesora que influyó mucho en mi vida, mi profesora de química de 3er año, y me encantó la química. Y en 3er año de en bachillerato. 3er año de bachillerato, en el Liceo Pablo Acosta Ortiz, en Caracas. Y por cierto, yo estudié en el Liceo Luis Racetti, 1er y 2º año. En 3er año me cambiaron para el Pablo Acosta Ortiz porque estaba comenzando una nueva metodología, una nueva organización educativa, para luego regresar al Liceo Luis Racetti en 4º año. Y bueno, nada, allí en 4º y 5º año me tocó así como, digo yo, como esas personas que son iluminadas cuando deciden, por ejemplo, ser cura, ser sacerdote, que le viene una iluminación divina. En 4º año. En cuarto y 5º año. Es un proceso lento, pues. Porque yo empecé a explicarle a mis compañeros de clase, que por cierto querían estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Yo, en mi ignorancia y falta de orientación educativa, pensaba que la Universidad Simón Bolívar, como era tan buena, era privada. Y bueno, mi familia no tenía recursos como para pagarme una universidad privada, y yo ni siquiera pensé en eso. Después fue que me enteré que era una universidad nacional, y era del oficial. Estado, ¿no? Sí. Y fíjate que yo, todos los compañeros míos que le di clase, que le explicaba en 5º año, para los exámenes de admisión, todos quedaron en la universidad. O sea que yo creo que si yo hubiera aplicado, hubiera quedado, ¿no? Y bueno, nada, así empezó mi decisión de estudiar en el pedagógico. Lo que sí es cierto es que fue una decisión total y absoluta, pues yo no tuve ninguna duda. Es más, había una planilla del CNU que uno tenía que llenar, y uno tenía que colocar 3 opciones, ¿ok? Por si no había cupo. CNU, el Consejo Nacional de Universidades. El Consejo Nacional de Universidades. Si no había en la primera opción que tú escogías, bueno, te dan en la segunda y así hasta la tercera, ¿no? Entonces yo puse Instituto Pedagógico de Caracas, Instituto Pedagógico de Caracas, Instituto Pedagógico de Caracas. Química. Entonces cuando yo la fui a entregar no me la querían recibir. Bueno, mire, no, pero es que si usted, bueno, si no estudió en el pedagógico, no voy a estudiar, le digo. Y obviamente, bueno, terminé quedando en el pedagógico de Caracas. Wow. Sí, así fue mi decisión para estudiar. Yo no sabía ese cuento, papá, que tú estabas decidido que era pedagógico o el pedagógico. Para eso son los podcasts, ¿no? Sí, Para enterarte de cosas que chévere. Normalmente no. Es interesante que tus amigos, tus compañeros, mis exalumnos, la comunidad se entere contigo, ¿no? Bueno, vives en el pedagógico donde conoces a mi mamá. Exactamente, y a tu abuelo.
Claro. Porque yo ni siquiera había visitado Valencia, ¿no? Y Virginia va a estudiar en el pedagógico también, de la mano de su papá. Yo tenía 18 años y ella tenía 16, era una bebecita. Y todavía recuerdo... Pero ya va, ¿empezaron juntos el mismo año del pedagógico? Sí, claro, claro. O sea, que ya era precoz. Sí, todavía. Nosotros comenzamos en un semestre experimental, que no quedaba en el Paraíso, sino en la Alta Florida. Era experimental porque ellos estaban ideando unas nuevas metodologías que realmente fue muy bueno, gracias a Dios, con nosotros. Nosotros fuimos una especie de conejillos de indias, pero fue muy bueno porque fue exitoso, ¿no? Como todo, con sus pros y sus contras según ellos. Para nosotros era muy bueno todo, pero para ellos algunas cosas no. Y empezaste estudiando profesor de química. Sí. O sea, la carrera es profesor de química. Profesor de química, no licenciatura, profesor. O sea, una de las cosas que yo a veces cuando me dicen, mire, licenciado, mire, yo no tengo licencia. Yo no soy licenciado. Mi título dice profesor de química y ciencia en general. Cuéntame del pedagógico, porque a mí me llama mucho la atención que yo no he visto, por favor ilumínanos en eso, que es como una universidad para profesores. Como algo muy particular en el sistema educativo venezolano. Es correcto. Bueno, el eslogan es que es la Universidad de los Maestros, se llama, ¿no? El Instituto Pedagógico de Caracas. Hoy en día es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, porque cuando nosotros comenzamos había el Instituto Pedagógico de Caracas, el Instituto Pedagógico de Maracay, el Instituto Pedagógico de Barquisimeto, y luego se creó la universidad como tal, y entonces estos institutos pasaron a ser los núcleos de la universidad, ¿no? Pero sí, ahí se forman docentes, profesores, pedagogos, ¿no? Claro. Y en esa oportunidad estaban creando unos módulos que al final tuvieron éxito, sobre todo en el área de la química, ¿no? Te comentaba que por eso es que uno a veces no entiende por qué tienen que suceder las cosas y tiene un objetivo, pues. Una de ellas es que tu abuelo, que fue la primera vez que yo lo vi, porque Dimas Segovia Chávez llegó de la mano. Pero te estás adelantando muchísimo el cuento, está bien. ¿Sí? Conociste a mi mamá, porque tiene que ver con eso, porque ese fue el inicio claro. de mi vida estudiantil, ¿no? Y prácticamente el primer día de clase, pues, entró allí. La vi primero cuando la dejó, pero por supuesto no sabía quién era, ¿no? Ah, ok. Ya el primer día de clase conoces a Virginia y conoces a Dimas, lo ves desde lejos. Bueno, no lo conocí, pero vimos, oye, este señor dando... O sea, no es común que uno cuando entra a la universidad, tu papi te va a llevar como si fuera para la escuela, ¿no? Claro. Pero claro, yo venía de Valencia. Entonces, y para la Alta Florida, ni siquiera para el pedagógico, para Paraíso, donde quedaba la sede principal. Tú me llevaste de la mano para la universidad, ¿viste? ¿En serio? Bueno, tú tienes 16 años. Claro. Eso es lo que sucede cuando se gradúan tan jóvenes. Mira, cuéntame del pedagógico, ¿qué es la cosa que tú dices que el aprendizaje de esa época, o su filosofía, cómo...? Bueno, no conocí la anterior porque obviamente nosotros iniciamos ese proceso enseñanza por módulos. Uno era prácticamente artífice de su organización escolar y también ahí en la Alta Florida, era la sección 18, recuerdo, había la conformación de un grupo muy compacto. Porque no era como una cohorte, como una escuelita. Era una cohorte, nos compenetramos mucho, teníamos el mismo horario, veíamos las mismas materias. Cosa que no es común en el proceso universitario. En cambio, en el Paraíso no. El modelo del Paraíso es que tú ves una materia con un grupo de alumnos, la otra la materia la ves con todos, hay varias secciones, y eso tiene su parte positiva, hace que tú te interrelaciones con alumnos de otras menciones, de o sea, que no son de química, sino de otras. Correcto. Y que conozca de otro, sea más heterogéneo, ¿no? Claro. Esa parte es buena, pero por otro lado, bueno, somos un grupo que hoy en día todavía nos mantenemos como hermanos, ¿no? Porque es como la continuación del liceo. Me casé con una compañera de estudio, sí. Okay. Bueno, y también te da la oportunidad de aprender más de los demás, además de los profesores, ¿no? Sí. Ok, entonces fuiste al pedagógico y después, ¿cómo conectamos eso con el colegio? ¿Cómo llegaste al Juan? O sea, ¿cómo fue? Bueno, después de tropiezos amorosos típicos de la juventud, no sé, hubo una flecha allí, traca, te llaman Cupido, que nos atravesó y no nos dimos cuenta, a tu mamá y a mí, pero no, éramos amigos, pues. Yo tuve
mis amoríos, ella tuvo sus amigos, pero igualito había ¿sabes? Un clic allí que... Y nada, como a la mitad de la carrera realmente fue cuando ella se deshizo de aquellos que lo seguían, igualmente yo, y bueno, fuimos más que amigos, fuimos amigos especiales, ¿no? Y nada, cuando nos graduamos, yo me gradué primero, mi suegro muy inteligente de su parte, yo me iba de Caracas, yo tenía como las ganas de conocer otras experiencias. Inclusive mi primo Alberto trabajaba en el Caroní, en Edelca. Okay. Yo en algún momento de mi estudio... En Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, en Guri, específicamente. Él era técnico y trabajó en la construcción de Guri. Yo una vez lo visité y yo como que vengo para acá. Una cosa bien lejos de Bueno, Caracas. pero Puerto Ordaz en esa época estaba en pleno, me imagino. Claro, pero igual. Como también Valencia con su zona industrial. Y Eso yo en creo- los 80, ¿no? 78, 79. Yo me gradué en el 78. Ok. Sí. Y bueno, nada, mi suegro creo que inteligentemente diría yo como que me traigo para acá, para Valencia, no se vaya a hacer que se vaya a llevar a mi muchachita para... él fue el que te para jaló. Leo. Entonces, bueno, en una de esas que yo vine a visitar Virginia, él me ofreció trabajo, estaba estudiando. Mire, y yo me quedé callado y Virginia, y no le va a decir nada a mi papá. Yo no, ya vaya a pensar. Mira, que Todo sí, asustado. todo, bueno, y tú sabes que tu abuelo era un tipo muy serio, ¿no? Entonces, bueno, nada, Yo no sé eso, ¿viste? Mi abuelo siempre fue muy dulce con nosotros. Sí, En esa época no la es vimos, verdad. pero Bueno, conmigo tampoco. Ahí hay una anécdota bien interesante porque ahí se cumple aquello de que Dios protege al inocente, ¿no? Yo, cuando llego aquí a Valencia, obviamente tú sabes que los caraqueños tenemos una manera de ser un tanto distinta al valenciano, cosa que yo respeto mucho, por supuesto, ¿no? Al valenciano. Pero el valenciano no tiene la apertura que tenemos los caraqueños, o quizás somos más salidos que los valencianos. Ni hablar de los maracuchos, yo diría ¿no? que Entonces, juegan cerrado. sí, entonces, bueno, pero eso se respeta, yo siempre lo he respetado. Pero cuando llego a Valencia, que comienzo a trabajar... bueno, yo llego a Valencia, no llegué directamente a trabajar en el Juan 23, sino en el Instituto Universitario de Tecnología de Valencia. Okay. Era le estudiabas a estudiantes de universitarios. Sí, técnicos. claro. Okay. 18, técnico, 19 años. era un instituto universitario. Y ahí estaba de subdirector mi gran amigo Pedro Bello. Saludos al profe, pero de ella. Pedro Bello. Y mi suegro, pues, tenía muy buenas relaciones. Y no, yo quiero trabajar en el tecnológico. En esa época no había tanta rigidez para la entrada a los institutos universitarios. Y bueno, por las relaciones de amistad, seguramente, acción democrática de por medio. Nelson Rivero era el director, por cierto. Jesús Sarmiento trabajaba allí también, el profesor Jesús Sarmiento. Y había una camaradería. Entonces, bueno, no me fue difícil entrar al Instituto Universitario de Tecnología. Y yo me vine en julio-agosto del año 78. Todavía no habíamos nacido ninguno. Y, por supuesto, yo estaba No, soltero. Yo estaba soltero. Tú te viniste soltero, no yo me estabas vine- casado. No, claro, vale. claro. Esa es una parte importante del cuento. Yo terminé en el 78 y tu mamá terminó en el 79. Okay. O sea, yo me gradué un poquito antes porque yo... zumbao. Atorado. Igualito, y ustedes heredaron eso de su papá. Terminé antes porque yo en las vacaciones, mientras que Virginia se iba por las Europas y de viaje con su papá, yo me quedaba haciendo los cursos que llaman de verano y adelantaba materias. Entonces tuve la oportunidad de hacer la carrera en 3 años y medio. ¿Okay? Mira, ¿qué le dirías a tus estudiantes con respecto a eso? ¿Que repitan eso que tú hiciste o le dirías que se lo tomen con calma? No, eso no es un consejo que yo deba dar. Eso Ok. depende, porque a mí me sirvió. A otro a lo mejor no le sirve, pero a mí me sirvió porque yo quedé huérfano recién graduado de bachiller y yo necesitaba trabajar. ¿Cuántos años tenía cuando se murió mi abuelo? 18. Ay, Yo me gradué en julio. Pero ya va, entonces mi mamá llegó a conocer a José Isabel. No, porque precisamente cuando comenzamos el semestre, sí estaba vivo. En O sea, casi lo conoce. En enero del 75. Nosotros nos graduamos en el 74 de bachiller. En enero del 75 comenzamos la carrera. ¿Ok? Y nos conocimos.
Mi papá muere en octubre del 75 en el segundo semestre, en mi segundo semestre, ¿no? Yo tenía 19 años, yo cumplí 18 en el 74 y 19 en el 75. Y bueno, nada, yo ya tenía que trabajar. Es más, yo comencé a trabajar estudiando. Yo no solamente tomaba la materia, yo daba clases de suplencias en coche. En lo que salía del pedagógico me iba para Coche, el Valle, daba mis clases y regresaba. Esas horas, por cierto, nunca me la pagaron porque eso supuestamente la iba a pagar, la pagaba el Ministerio de Educación, ¿no? Pero bueno, nada, yo tenía que trabajar. Mi mamá no trabajaba, mi mamá era ama de casa. Entonces, bueno, por eso te digo, es una decisión. Claro, tú estabas en un momento donde tenías que producir, estabas como embalado, que no tenías tiempo como ver para los lados. Yo trabajaba los domingos en un sellado de 5 y 6 del esposo de mi tía Berna, mi mamá de hoy, y Hernán, que era su esposo, él falleció. Yo trabajaba los domingos y con eso me defendía, ¿no? Todos los domingos en un sellado de 5 y 6. Bueno, pero ya cuando comencé la carrera... Estoy seguro, papá, que la mitad de tus exalumnos no sabían ese cuento. Está pero buenísimo. ¿cómo vas a saber eso? Pero No, está bien. Eso no es... O sea, pero entonces tú estudiabas de lunes a viernes, domingo en el 5 y 6 y los sábados... No, los sábados rumbeaba. Está bien. A ese tenía que... Porque a las 6 de la mañana teníamos que irnos de la avenida Sanz del Marqués. Era el sellado. Mira, retomemos el hilo. Ajá. Te vienes para Valencia soltero. Entonces, bueno, nada, lo que te iba a comentar era que cuando yo llego, la gente me decía... Tú estás empatado. Con Virginia. Ni siquiera con Virginia, no. Con la hija de Dimas Segovia. Tú, y yo decía, bueno, ¿qué le pasa a esto? Más o menos, bueno, sí. O sea, oye, pero la gente se quedaba así, wow. Yo decía, bueno, Dios protege al inocente. Entonces, la fama que él tenía... No sabías en qué te habías metido. No, pero tampoco me fue absolutamente mal, sino que la gente se hacía una idea... de tu abuelo, de Dimas Segovia, como un tipo muy estricto, que no es que no lo era, pero él tenía un lado aparentemente muy duro, una cara así muy seria y muy militarista en su proceder, y la disciplina del Juan 23 siempre fue así, pero en el fondo y su esencia era de maestro, pues. Entonces, para mí no fue en absoluto ningún inconveniente. Más bien yo creo que al principio él como que me huía, ¿no? Era al revés, la gente no entendía. Cuando yo venía, él se desaparecía. Cuando yo venía a Valencia, y yo, ¿mi papá dónde está? Bueno, no, él no quería enfrentar que su muchachita Virginia fuese... Fuese enamorada. Mira, 78, llegas, estás en el instituto, y después, ¿cómo es la entrada al colegio? ¿Cómo comenzaste? ¿Y qué haciendo qué? En los laboratorios, como era profesor de química, mi suegro... ¿Empezaste con química? Sí, claro, en química de cuarto año. Siempre he sido la química inorgánica, siempre es... o sea, que es culpa tuya que Chamané también empezó con química. Bueno, mi abuelo también daba química, ¿no? Y él daba química y Virginia estudió química, pues. Entonces, bueno, es como que en el ADN. Entonces, bueno, tú creo que ibas a estudiar química, pero Osmel, el cubano aquel que te llevó te analició para la física. Te estoy entrevistando yo a ti, ¿oíste? Dale, sí. Bueno, después cambiamos papeles para ver cómo fue ese cambio que tú hiciste. Y bueno, nada, sí, comencé. Fue una experiencia, bueno, era mi primer trabajo, bueno, el segundo, porque yo daba clases. Bueno, formal, porque me dijiste que empezaste con tus amigos en el bachillerato, luego cuando estudiabas en el pedagógico. Sí, bueno, yo fui preparador del pedagógico también, de físico-química, pero después de graduado, el segundo formalmente. Después de graduado, no, después de graduado, el Instituto Universitario de Tecnología y el Juan 23. Okay. O sea, él ni tonto, una vez que estaba aquí, dijo, nada, yo lo tengo que meter en el colegio. Y bueno, nada, empecé en el colegio, en el área de química, y en ese momento... en el 78 son las elecciones y Carlos Andrés Pérez pierde las elecciones. ¿Con quién? ¿Ah? ¿Quién? Caldera, no. No. Piñerúa. No, ¿Cuál fue el Viernes Negro? ¿El del 82? Fue contra un copellano, el copellano gordo de bigote. Luis Herrera. Ajá, Luis Herrera, correcto, Luis Herrera. Sí. Luis Herrera es el que comienza a tomar el poder. Y
Bueno, nada, en el plan de becas Mariscal de Ayacucho que estaba comenzando, que lo inició Carlos Andrés Pérez, una de las, digamos, deudas que tenemos con él, porque la gente dice que el petróleo no se sembró, y yo creo que sí, yo soy producto de esa siembra. Yo también. Porque la creación, claro, pero yo fui uno de los primeros, y con Carlos Andrés, porque él fue el que creó el plan de beca Mariscal de Ayacucho, y yo, como te dije, no tenía bienes ni mi familia tenía cómo enviarme a estudiar. Claro. Entonces... te hago la conexión, yo sé que te estoy entrevistando a ti, pero yo soy resultado, porque mi plan Mariscal de Ayacucho fuiste tú. Entonces, bueno, tú puedes argumentar, claro, tú puedes argumentar que gracias a esa preparación tú pudiste, ¿no? Yo sí pude, gracias a la preparación, a la siembra, sí se sembró y se ha recogido. Entonces, bueno, 6 profesores del tecnológico optamos y bueno, calificamos para las becas y me fui a estudiar a Houston en el 79. Ok. ¿Ya estabas casado? No, me fui soltero. Yo hablé con tu abuelo y le dije, mire, nos vamos a casar porque en realidad no nos pensábamos casar tan rápido, porque estábamos muy jovencitos. Porque estoy diciendo el cuento, Chema nace en el 80, pero entonces eso fue un boom, boom, boom. Claro, porque no era la idea casar, ¿no? Íbamos a hacer carrera y bueno, como todo esto, pero siempre yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas. A veces que uno le pasa por delante y uno dice que no. Y debo ser sincero en que lo dudé en irme, pero Virginia fue la primera que dijo, ¿qué? No. ¿Tienes la oportunidad de decir que no? Yo, porque decía, imagínate, me tengo que ir soltero. Claro. No nos casamos. Bueno, nos casamos, hablé con tu abuelo. Mire, nos vamos a casar, yo me voy a ir en marzo del 79 y en diciembre vengo a casarme. Cuando tenía un mes en Houston, 2 meses máximo, yo no aguanto hasta diciembre. Claro. Entonces lo llamé y le dije, mire, ¿sabe qué? No puedo aguantar hasta diciembre. O terminamos o nos casamos, porque un hombre solo en ese mundo no. Entonces, bueno, acordado con Virginia, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, nada, no hablé con él, aventamos la boda. Ella se casó con mi hermano. Por poder, porque en esa época no era como ahorita que te puedes casar por civil y por la iglesia cercanamente. Tienes que fijar papeles y avisos y otras cosas. Pero bueno, nada, me casé, ni sé en qué fecha, me casé por civil. Y en agosto, sí, el 17 de agosto del 79, entonces nos casamos por la iglesia. Nos fuimos a vivir a Houston, donde estaba yo cursando el inglés. O sea, que los 6 meses de casarte consiguieron a Chema. No. De casarme. Claro. Bueno, Chema nace en diciembre del 80. Pero esto fue en el 79. Ok. Exacto, 6 meses después. No vale. Si sumas agosto. Chema nace en diciembre del 80. Yo me fui en marzo del 79. Me casé en agosto del 79. En diciembre del 79 me fui para Filadelfia a estudiar en Temple University. Y bueno, en un año después cuando nace Chemané. A ver, te voy a adelantar el timeline. Ok. Haces el posgrado, te regresas. Me regreso. Cuéntame de cómo empezaste en el colegio de nuevo y cuál fue tu progresión. Lo que me interesa es que eches el cuento de cómo pasaste de profesor a director, cómo fue ese trayecto, bueno, todas las etapas. Creo que debería ser un podcast por día. No, bueno, pero digo... Mira, es importante también, creo que es importante informar, aclarar, que yo tuve una oferta de trabajo en Temple University. Sí. O sea, yo me puedo quedar. Menos mal que no te quedaste. Yo, un profesor que le gustaba mi trabajo me dice, mire, oye, no me acuerdo cómo decía, Bolívar o Jorge, yo quiero que trabajes conmigo. Un profesor que de origen portugués, por cierto. Y como a mí me encantaba la físico-química, entonces había como 3 o 4 profesores que trabajan en físico-química. Y bueno, nada, yo le digo, no, mire, yo me tengo que regresar a mi país porque usted sabe que yo estoy becado y tengo que devolver el tiempo. No, te preocupes, nosotros, la universidad le paga a tu país lo que ha pagado por ti. ¿Cómo le digo? Sí, un compromiso. Bueno, eso es importante para que se sepa que, bueno, y no me arrepiento, de verdad que no me arrepiento porque creo que no solamente era lo correcto, sino que también la decisión también estaba amarrada al compromiso con el país
y con el colegio de tu mamá, ¿no? De tu abuelo, porque la idea del compromiso era regresar. Y bueno, así fue. Y bueno, no, cuando regresamos, un elemento también importante que yo tuve la oportunidad de involucrarme con la computación, que me llamaba la atención, empecé a estudiar Fortran. Cuéntame de la computadora que trajiste. Y entonces traje, yo, no es que nada, yo estudiaba química, pero siempre me llamaba la atención la computación. Y veo que hay una Radio Shack modelo 2. 1981. 80. Okay. O sea, que aquí no había muchas computadoras. No había. Había un amigo, Salvat, por cierto, espero que todavía ande por ahí, que era ingeniero de informática de la IBM. Era papá del colegio. Wow. Yo traigo la computadora. Tu mamá se vino primero que yo, pues yo no había terminado la tesis. Mira, esa era la de los discos así de... Los discos de... magnéticos. 12 pulgadas. Así, con un huequito en el medio. Entonces, yo la traigo para que aquí la pongan a trabajar. Mi sorpresa, cuando regreso, es que este ingeniero de informática de la IBM, no sabía nada de micro, porque ellos sabían mainframe, esa computadora pero no sabían nada de micro. ¿Esa computadora es la que usamos cuando jugamos Basic? ¿O esa era Sí, otra? claro, esa Basic. Yo tuve que hacer yo hice los programas en Basic, los programas de cobro, de cheques. Yo sistematicé todo porque aquí los cheques se hacían a mano, los carnets se hacían a mano, las boletines se hacían a mano. O sea, que automatizaste los sistemas administrativos y... En el 81, en el 81, cuando yo regreso, tuve que yo dedicarme a eso. No era mi intención. Pero después que... Pero tú lo programaste. Claro, después que tu abuelo le hice gastar esos realeros. Fue que ya entendí. O sea, porque él los compró. Yo lo convencí para que comprara la computadora. Las compra y, ay, con qué vergüenza. No, bueno, yo tuve que... bueno, yo aprendí algo allá, pero aquí aplicado a estos sistemas de administrativos y tal y qué sé yo. ¿Y lo programaste en qué lenguaje? En Basic. En Basic. Claro, era Basic. Yo me acuerdo que había unos jueguitos que tú nos ponías con el teclado. Claro. Ajá. Entonces, bueno, nada, así fue que me metí en la parte administrativa. Y bueno, ya una vez que yo tenía acceso a los cheques y todo esto, bueno, tu abuelo, pues... Claro. Imagínate. Vio en mí, yo creo que eso fue muy... ¿Cómo se dice? Muy productivo al final. Potencial, claro. Porque... no, y tú estabas muy adelantado a la época, porque tú traes una computadora en los 80 y automatices tú con tus propias manos. Sí, eso. claro. Y más nadie lo sabía. O sea, fue comenzó, bueno, Bill Gates estaba en sus comienzos, y Steve Jobs, que es toda esta gente, ¿no? Esa computadora la llegó a usar Osvaldo Quique. Coño, Claro. Osvaldo, segunda vez que tenemos en este podcast. Me debes una entrevista. Ajá. Claro, Osvaldo Quique era un alumno de esos que llaman nerds. Sí. No, pero él era muy pero la usó, muy esa extrovertido la usó. y músico, claro. No solamente la usó, sino que yo leí los cursos y él aprendió a usarla. Él me acompañó y era como mi asistente para el diseño del programa para la elaboración de los boletines. Porque había como algo muy ¿cómo te lo explico? Había una mañita que no era fácil resolver porque eran... El formato. El formato que lo tenías que imprimir, claro. El formato de los boletines. Que te daban un formato y tú tenías que imprimir exactamente donde te decían que la nota y el... Por ahí está la regla que todavía la conservo, donde tú tenías que medir. Bueno, yo me pero el tema no es que te hacías como una coordenada XY y tenías que decirle en el sitio donde imprimir la hoja, tú ¿no? tenías que diseñar. Más difícil era el diseño de impresión que la base de datos. Que la base de datos. Claro. Para imprimir. Entonces, eran impresoras de forma continua. No había todavía aparecido Mira, eso es los millennials y los Gen Z ni idea, ¿no? Sí. No, pero era interesante porque tú no podías imprimir, tenías que imprimir 2 carnets por forma, por página. Era un tema. Y tuvimos que hacer un truquito ahí que lo aprendimos. Cuando él llega a la Unitec, César Peñavilla puede hacer eso, lo adoptan y en la Unitec no había carnets. Y dice, coño, ¿cómo es esto que el Juan no lo tiene? Entonces el Juan 23 egresó a Osvaldo Quique, entró a la Unitec y quien hizo los boletines
Los boletines no, perdón, los carnets para los estudiantes, conocida la maña de la impresión, fue jugando aquí. Ese truco de la impresión continua. Me acuerdo clarito, papá, que pasabas yo de chamo y pasaba en eso. Entonces, bueno, te metiste en el colegio y fuiste de frente a solucionar el problema administrativo, ¿no? Y al mismo tiempo estabas dando clases. Sí, claro. No. ¿Cuántos años pasaron desde que entraste hasta que cambió tu rol? ¿O fue muy orgánico? No, fue paulatino, como creo que me parece bien. Mi suegro poco a poco me fue transfiriendo competencias y responsabilidades. Bueno. Ahora, ¿y fue a ti y a mi mamá? ¿O tú sientes que todo el administrativo siempre fue a ti y a mi mamá? Bueno, y ella lo dice y lo reconoce. Ajá. A mí. Bueno, o sea, no, yo tuve firma en el banco y la clave de la caja fuerte primero que Virginia. Pues, es más, yo creo que ella nunca la ha tenido. Bueno, tú siempre has dicho que mi mamá en la parte administrativa no era algo que ella le llamaba la atención y era su fuerte, ¿no? Claro, no era. Ajá, entonces ¿cómo pasó? No fuiste investido, fue como poco a poco. ¿Cuánto tiempo pasó? Tu suegro era una persona muy peculiar. Tu suegro, mi abuelo. Digo, perdón, tu abuelo. Mi suegro era una persona muy, muy peculiar. Él no era así que era de emociones. No, era muy falconiano, ¿será? Fíjate que él, un día, ni me acuerdo qué estábamos haciendo yo, él se apareció con unas tarjeticas de presentación. Ah, sí fue que te dijo. O sea, yo ni sabía. Él modificó el registro del colegio y Virginia, directora académica, y Jorge, director administrativo. Ah, viste, pero fue ese momento. ¿En qué año es eso, papá? No me acuerdo. No te digo. Pero ese fue un momento. Fue el momento y ahí te enteraste. Claro, entonces él llegó, mire, hija, aquí está, hijo, aquí está. Perro, Jorge Bolívar, director administrativo. No, ni un acto, ni una advertencia, no. Bueno, está bien. Pero como ya yo tenía... De facto. La enseñanza de cosas que agradezco mucho, por supuesto. Íbamos a los bancos, iba a pedir préstamos y yo iba con él. La gente creía que el hijo era yo y no Virginia, los que no conocían mucho. Bueno, porque él me llevó de la mano en todos esos procesos administrativos y estrategias que son muy peculiares. La gente no tiene idea de cuán distinto es la educación privada de las demás empresas privadas, pues. O sea, ¿Tú te acuerdas una vez, papá, aprovecho este cuento, que yo te dije que el colegio tenía que aumentar lo máximo y te molestaste conmigo? Bueno, varias veces creo. Claro, pero porque ese cuento, pero me acordé porque me dijiste lo que creo que vas a decir. Claro, no, y de mi suegro yo creo que aprendí mucho eso, pues que esto es una empresa privada sui generis. Cuando yo formé parte de Consecomercio, que éramos 32 directores, y yo era por el sector educativo, me di cuenta, pude constatarlo, ¿no?, de cómo las personas que trabajan como empresarios privados en distintos sectores no entienden que este sector se lleva de una manera muy distinta a esa. No distinta, muy distinta. Las relaciones entre las personas que firman el contrato y nosotros. Los representantes. Por ejemplo, aquí eso no se le dice clientes. O sea, no son clientes, por favor. Son representantes, ¿verdad? Son personas que deciden que nosotros lo tenemos de formar. Entonces, la parte administrativa tiene un cariz bastante distinto. ¿Okay? Y yo estoy de acuerdo con eso. Debe ser así, porque aunque obviamente por el carácter privado tiene un carácter comercial, esa figura preeminente, mercantil, yo estoy de acuerdo en que no debe existir. Como, no es que no debe existir, no debe ser la pantalla, lo principal, ¿ok? En la institución educativa, lo principal es la educación y la vocación, ¿ok? Obviamente que para poder lograr eso, tú tienes que tener un soporte administrativo. O sea, lo administrativo realmente es para soportar lo educativo y brindar la mejor calidad de educación, no al revés. No es que tú vas a brindar la mejor educación para hacer plata. Bueno, eso fue lo que tú me dijiste. Yo te dije, bueno, papá, pero el punto de tener una empresa... Tenía 12 años, por cierto. El punto de tener una empresa es hacer dinero. Y tú me acuerdo que me diste un artículo y dices, mira, el punto de una empresa es satisfacer su misión. Claro. Claro. Y yo me acuerdo que me marcó mucho eso, ¿no? Claro. Y en el ámbito educativo eso es más preeminente que en cualquier otro. Entonces, bueno, yo hago comida. Oye, para que la gente quede satisfecha. Bueno, sí, pero tú pudieras también hacer otras cosas. ¿Entiendes? Claro. Y tener éxito. Y no otras, sino además de... Tú dices que esa filosofía, tú dices que te la impartió mucho mi abuelo. Sí, claro, porque él era maestro.
y trabajó en la Sherwin-Williams. Entonces él aprendió las estrategias de una compañía como empleado, supervisor de alto nivel de las empresas Mendoza. Entonces, él se lleva a la educación, que era su vocación, todas esas estrategias. Un poco me pasó así a mí, bueno, y le ha pasado a ustedes, o Chemané, que está aquí. Chema y Marigal. Claro, no le queda otra sino que agarrar las políticas educativas del abuelo, transmitidas por mí. O sea, yo de alguna manera soy un vaso comunicante entre su abuelo y él, pues, para transmitirle, bueno, y su mamá también, pues. Sí, yo el recuerdo de mi abuelo fue en esos últimos 4 años. Mira, vamos a cambiar al último tema. Mire, aquí en este podcast no dan café, no dan nada, o sea, tú no tienes aquí a alguien que lo atienda a uno. Es domingo, papá, no tenemos nadie que nos ayude. Okay. El pasado y el futuro de la educación, más allá del 2020. Esta pregunta también se le hice a Chema. ¿Qué crees tú que con todo esto que ha pasado con la pandemia, que ha acelerado muchos procesos, se va a mantener en la educación en el Juan y qué crees que va a cambiar por siempre? ¿Qué se va a mantener en la educación en el Juan? Sus valores, su filosofía, sus principios. Nosotros en eso somos bastante cuidadosos en la declaración de principios que está establecida y que en el tiempo ha variado, pero muy poco, para bien, por supuesto. Más que variación, ha ampliado su campo e incorporado elementos nuevos, como el respeto a la diversidad, por ejemplo, y la inclusión, que es un elemento que tu mamá y yo incorporamos dentro del colegio. Eso se va a mantener. Nuestros valores, nuestra visión de lo que debe ser la identidad de un estudiante venezolano, sobre todo porque siendo un colegio que pertenece al Bachillerato Internacional, Colegio del Mundo de la IB, que formamos alumnos con una mentalidad internacional y una mentalidad global, eso nos obliga todavía más a afianzar los valores locales, tanto digo locales no solamente como del Estado, sino como país, ¿ok? Y los cambios que también están en nuestra declaración de principios, incluir las innovaciones pedagógicas y tecnológicas a las que ya estamos practicando, ¿no? Yo creo que si algo me satisface a mí, a pesar de que yo, así como muy poca gente tenía una noción de que esto iba a pasar, en nuestra declaración de principio está estipulado que el Juan 23 va a adoptar innovaciones pedagógicas y tecnológicas que conduzcan el proceso a una mejor calidad educativa. Y eso pasa ahorita, por ejemplo, para incluir estrategias y herramientas y aplicaciones que tienen que ver con la educación remota. Y ver cómo, obviamente, que hay una necesidad sine qua non, no puedes eliminarla, de la presencialidad. Se le dice semipresencialidad, que espero que ese término, cuando termine la pandemia, se elimine. ¿Cuál es el término? Semipresencialidad. Semipresencial, claro. Porque entonces a veces viene un tiempo, no, yo creo que ya esa va a ser la nueva normalidad. Claro, que lo que se va a quedar de los cambios es que los chamos no van a estar todos los días aquí, sino que van a estar asíncronos y síncronos otros días. Correcto. Va a ser más complejo de lo que antes era. Si algún concepto nosotros tratamos de manera aquí, es el tema de la complejidad de la vida misma y de las instituciones. Aceptarlo como una realidad, que no es sencillo. Entonces, ese horario de 7 de la mañana a 12, bueno, por supuesto que tiene que haber cierta disciplina y cierta regularidad. Sin embargo, nos va a tocar incluir elementos complejos para poder satisfacer lo que precisamente te decía ahora, la diversidad. Nosotros tenemos aquí adaptaciones curriculares, porque para tú ser inclusivo y aceptar la diversidad, tú tienes que hacer cambios y adaptaciones curriculares. Ok, con respecto a la inclusión y la diversidad, esta es una pregunta que se le hice a mi abuela y a Chema también. Cuéntame, tú eres como hombre de ciencia y profesor de ciencia, ¿cómo se enseña y cómo es la relación de la religión en el Juan y cómo lo ves manteniéndose en el pasado y en el futuro? Bueno, yo no sé por qué soy hombre de ciencia, yo soy pedagogo. Okay. Yo soy un pedagogo. O sea, lo que pasa es que doy ciencia. Yo no estudié química. Siempre se lo digo a la gente, ¿tú eres químico? Yo no soy químico. Yo estudié la mejor manera de enseñar química para yo poder
enseñar de la mejor manera química, tengo que saber química. Pero no quiere decir que yo sea científico que esté metido en un laboratorio. No, mi laboratorio, en todo caso, es precisamente la pedagogía, la enseñanza. Por cierto, siempre recuerdo tus dos clases, no joden, que las tengo clavadas, la clase de equilibrio químico y la de factores de conversión. Son las que más me gustan. Sí. Tan es así, pero me está dando una gran satisfacción. Sí. Estoy seguro que para muchos también. Ajá. ¿Tú querías que hablar de la religión, la relación de la religión en el colegio, el catolicismo, una sola verdad, yo digo este tema con respecto a la inclusión de diferentes puntos de vista y el hecho que el catolicismo tiene dogmas. Eso va de la mano precisamente de la concepción de una mentalidad internacional, de tú comprender que tú tienes tus valores, tú tienes tu forma de ser, la cual por supuesto tienes que respetar porque es tuya y es tu país. Sin embargo, hay otros que tienen lo mismo, pero diferente. Es decir, ellos tienen también su forma de ser, su historia, digamos los chinos que tienen 5.000 años algunos dicen prejuicio, pero prejuicio desde el punto de vista positivo. Eso hay que respetarlo. Eso pasa no solamente por la religión, pasa por las costumbres de familia, por los hábitos, por el trato interpersonal, etcétera, etcétera. Entonces, el docente y la escuela de este siglo y en esta nueva situación tiene que entender que tiene que tener sus valores y principios claros para poder respetar los otros. Entonces, la religión es uno. El tema es que nosotros tenemos también una tradición aquí, en Venezuela y en el Juan 23, que el Juan 23 es el Papa Juan 23. O sea que, claro, cuando se le puso el nombre, todavía no era, santo. El Papa sí era. ¿Verdad que es santo? Tenemos el nombre de un santo, Juan imagínate. 23. Entonces, pero este es un colegio de católicos, ¿no? No, este es un colegio para todos, no es para católicos ni de católicos, porque independientemente que los propietarios, pasa como los partidos políticos, pues el colegio, que es un tema también importante tocar, el colegio no tiene una postura partidista, pero sí tiene una postura política educativa. Igual que con la religión, nosotros no podemos decir, bueno, que todo el mundo tiene que ser católico, o todo el mundo tiene que... No, el colegio tiene una esencia porque fue creado bajo los preceptos de la religión católica porque se llama Juan 23. Y las personas que desde un comienzo colocaban a sus niños aquí, lo hacían a sabiendas que iba a ser la primera comunión, que los niños le iban a enseñar a rezar, etcétera, etcétera. Pero desde siempre aquí han estudiado de otras religiones y se les respeta. Además, eso es muy bueno porque precisamente emula lo que nosotros queremos de la sociedad, que los niños pueden estar en un salón de clase, 15, 20 niños católicos y 5, uno musulmán, otro, y podemos convivir, respetarnos, y al final de cuentas, la mayoría de las religiones tienen los mismos valores. El respeto a la vida, el respeto a los padres, el tema de la sexualidad, etcétera, 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 ¿entiendes? Entonces, lo que varía son los ritos, las costumbres, los orígenes, etcétera, ¿no? Pero más bien eso enriquece. Por eso es que a nosotros nos encanta que aquí haya en el colegio no solamente católicos, sino de otras religiones, y hemos tenido casos, por ejemplo, musulmanes. No lo voy a nombrar por respeto, ¿no? Pero ella y una familia muy querida que Virginia se lo consigue en la iglesia el día de la confirmación, que es el 5º año. Y mire, tú estás aquí. No, yo no quiero perderme en ningún momento para que mi religión es musulmán y está tranquilo. No hay. Entonces, eso es lo bonito de practicarlo en el colegio. Tenemos que nosotros también acompañarlos a ellos en su Claro, rito. así es, es correcto. Entonces, eso sucederá a nivel universitario. Esa persona que se gradúa y recuerda que cuando él estaba haciendo la confirmación como católico, había un musulmán, esa persona puede en un momento determinado hacer lo mismo. O sea, voy a ir a un rito musulmán o evangélico o de otra religión, porque eso no colide, pues sí, más bien práctica. Ok, eso es lo que se va a mantener. ¿Qué cosas crees tú que van a cambiar en el futuro del Juan? Que tú piensas que van a seguir evolucionando o que tú esperas que se sigan cambiando. Bueno, la virtualidad, virtualidad cuando dices en línea. Una de ellas, la aceptación por toda la familia, porque no toda la familia le ha ido igual en la aceptación del uso de la tecnología, ¿verdad? De estos aparatos que la gente
ve a alguien utilizando y cree que es que está jugando. Bueno, sí, a lo mejor también juega, pero estás viendo noticias, estás intercambiando con otras personas. Yo en eso tengo gracias. En algún momento vamos a poder hablar de eso también, porque yo tengo una postura distinta a la mayoría de las personas. ¿Qué es? Dímela. El colegio nunca ha prohibido estos aparatos, nunca. Yo sé que hay muchos colegios lo prohíben. No, nosotros lo regulamos, lo normamos. Okay. Como escuela que somos, debemos enseñar el mejor uso de la tecnología. Como todo, uno lo hace mejor que todo, eso es normal. Pero no llegar al extremo que han llegado algunos colegas y papás de familia a decir, no, mi hijo no va a usar el celular, porque no. Lo dice alguien que trajo la primera computadora al Juan, ¿no? Claro, bueno. Entonces, bueno, tu postura siempre ha sido abierta a eso, ¿no? Claro, a lo mejor será por eso, sí. Quizás. Bueno, y que ustedes también, como hijos míos, aprendieron a usarla pero no la regulaba. Claro, hasta un momento, porque eso es todo en la vida es... O sea, pero ¿tú crees que estos aparatos van a continuar siendo parte del proceso educativo? Claro, sin lugar a dudas. Lo otro que creo que hasta más importante, es el proceso de inversión que está ocurriendo y que debe ser. Yo estoy feliz con las consecuencias positivas de la pandemia, y esa es una, ¿verdad? Porque de otra manera hubiera costado mucho más tiempo llegar a lo que está pasando ahorita y que se va a mantener, que es la inversión del proceso pedagógico para en el salón de clase, o más que en el salón de clase, en el ambiente escolar, hacer un intercambio más humano y menos academicista, en el sentido de que los muchachos no van a ir a oír un profesor en la pizarra, pero ¿para qué? Si aquí está mejor. Claro. Y con imágenes te llegan más al cerebro. Entonces, los procesos de aprendizaje ahora van a ocurrir más de manera activa y primaria en casa. Lo que los griegos llaman el flip room, ¿no? El cambio. Y en el colegio vamos a aclarar dudas, vamos a explicar lo que tú no entendiste que tú hiciste. Algún alumno pudiera explicarle al otro, en fin. ¿Me explico? Eso yo creo que el consumo de contenido pasa de manera asíncrona y cuando tienes que profundizar, estás con el profesor. Y el profesor debe ir llevando un registro de cuáles son aquellos aspectos que les cuesta más a los alumnos aprenderlo por su cuenta. Claro. ¿Ok? Y eso es lo que realmente va a enfocar y aclarar. ¿Cuáles tú ves que son los perdón por el Spanglish, los challenges, los retos? Gracias, papá. Los retos más grandes para lograr eso desde el punto de vista de los profesores y el Juan. O sea, como la estructura ahorita y qué estructura se necesita los retos, ¿para quién? ¿Para el colegio o para los profesores? Para el colegio y los profesores. Bueno, el colegio son los profesores. Yo creo que, otra cosa que va a ocurrir aquí y que afortunadamente, el Juan 23 lo tiene, es el liderazgo. O sea, los profesores tienen que entender que son líderes, no son pasivos. Ellos tienen que liderar el proceso de cambio y una vez que cambia el proceso de capacitación, tanto a la familia como a otros colegas. Afortunadamente nuestros coordinadores, y tenemos gente joven acá en el colegio, empezando por la generación de relevo, tu hermano, Marigaby. Nativos digitales. No, tú sabes que a mí la palabra digital no me gusta. Los nativos tampoco, porque fíjate que nosotros en este proceso comprobamos que eso de nativo no es tan así. Porque nosotros comenzamos, quizás un proceso de ensayo y error cuando comenzó la pandemia, que tuvimos que irnos a casa y los profesores a lo mejor se nos pasó la mano mandando muchos trabajos. Los muchachos estaban vueltos locos. Bueno, ustedes no son nativos, pues. Ustedes no se supone que... Y los profesores, ¡ay, no! Ya no puedo. Bueno, pero el nativo eras tú. Y los profesores le pusieron coraje y le pusieron, no todo, la mayoría, empeño en ver cómo hacían para utilizar los mecanismos electrónicos para cumplir con su trabajo. Pero fue mucho al principio. Pues sí, claro. Es como porque nos agarró realmente... la teoría del péndulo, ¿no? Después de tanto, entonces al final se redujo. Pero ya creo que se decantó y ya aprendimos a utilizar, o estamos aprendiendo a utilizar lo que llaman los LSM, Learning School System. Management System, LMS. Learning Management System, los sistemas para el manejo del aprendizaje en línea. Ya creo que se ha, ¿cómo que dicen ahora? Se ha curado.
ha habido un proceso de curación que todavía se mantiene, ver cuáles son las mejores aplicaciones, cuáles son los mejores mecanismos para hacerlo, ¿no? Eso va a quedar y va a mejorar. Y que eso va cambiando, ¿no? Va mejorando no solamente de parte del profesor, porque ese es uno de los retos. Me preguntaste reto. El reto no es solamente aprenderlo, sino el de mantenerse aprendiendo. Porque ellos cambian, las personas que manejan, bueno, tú lo sabes porque tú trabajas con tecnología. El Moodle, por ejemplo, que nosotros habíamos ya cambiado al Edmodo, ha mejorado una barbaridad, porque se convirtió en un LMS y tiene opciones que antes no tenía. Entonces, yo soy de los que dice, aprovecho la oportunidad para ver si alguno de mis alumnos toma el poder en algún momento desde el punto de vista legal. Yo creo que los títulos, por lo menos de educador, quizás de todas las profesiones, pero deberían vencerse. Deberían tener fecha de vencimiento. O sea, que tú eres bachiller y te dura 10 años. O sea, tú me gradué de profesor, sí, pero tú tienes 7 años. Este título te dura 7 años. Tienes que renovarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo renuevas? Haciendo cursos, talleres de actualización, demostrando que para esta nueva generación tú tienes competencias para darlo. Porque, ok, tú te graduaste de profesor, pero era para alumnos que ya no existen. Y para un sistema que murió. Por eso es que estoy muy contento de las consecuencias positivas de la pandemia. Y esta es una, que aceleró, pero de manera extraordinaria, los procesos de cambio. ¿Sabes lo que es un alumno sentado? Totalmente. 8 horas sabiendo, él en su cabecita debe tener esto y sabe que lo que está diciendo el profesor lo puede verificar o mejorar, ¿no? Sí. Ya eso no va a suceder. Pero bueno, eso venía sucediendo. Yo me acuerdo incluso cuando yo estudiaba que yo me sacaba mucho del aula. Cuando estábamos entrenando para las Olimpiadas, era como una broma más como por objetivo. Me sacaban del aula, bueno, tú vas a estudiar para las Olimpiadas. No necesariamente pasaba. Yo no pasaba todo el día en el aula, sobre todo. Bueno, pero porque tú estudias en el Juan 23. Bueno, claro. No, yo me estoy refiriendo al sistema educativo. Claro. Bueno, uno trata de precisamente ir a la vanguardia. ¿Okay? No sé si suena pedante o no, pero bueno, es así. Es una realidad. Nosotros estamos siempre procurando ir a la vanguardia porque el mundo da vuelta. Si tú te paras y el mundo sigue dando vueltas, que te quedas atrás. O sea, no es que te quedas detenido, te quedas atrás, porque el mundo sigue dando vueltas. Y eso pasa con los procesos educativos. Si los profesores no se actualizan en su estrategia, tanto pedagógica como y ahora tecnológica, se van a quedar atrás. Mire, papá, antes de cerrar, ¿quieres decir algo? ¿Tenías algo en mente que quisieras decir a la comunidad? Esta es tu oportunidad de decir cualquier cosa. Cualquier cosa. Open-ended question, di lo que quieras antes de cerrar. No, yo creo que te felicito por tus podcasts porque ya me has permitido decirlo, ¿no? No tengo nada, digamos así como extraordinario que decir, pero sí que estoy muy agradecido de la vida y de saber que, como complaciendo a tu abuelo, a mi suegro, él decía, cuando vio que Virginia y yo, cuando tomamos el mando, que él tuvo 4 años. 4 años, no convaleciente, pero sí. In and out. Sí, que pudo apreciar la labor que nosotros decimos, oye, ya me voy feliz porque mi colegio va a ser para siempre, porque esa era su obsesión, ¿no? Y bueno, como te digo, estamos, por lo menos en el caso mío, pasándole el testigo a la tercera generación. Y bueno, yo digo igual que él, porque la tercera generación, liderizada por supuesto por Marigaby y por Chemané, han acoplado bastante el colegio y creo que han hecho y seguirán haciendo un trabajo para el Juan 23 de permanencia, ¿no? Por eso es que yo sé que hay muchos alumnos que están viendo esto para que tengan la tranquilidad. No, yo quiero que mi hijo estudie en el Juan 23. Bueno, va a estudiar. Espero estar aquí para poder atender a esos muchachos, esos hijos de ustedes, los exalumnos, porque ahora con la inteligencia artificial uno puede perdurar más tiempo, ¿no? Bueno, ese es el punto de grabarte, ¿viste? Por cierto, para que cuando no estés aquí puedan escuchar tu cuento. O que yo me vea desde un aparato, porque a mí José Luis Cordeiro sabe mucho de eso, mi amigo José Luis. Que te digitalicen. No, fíjate, ahí precisamente no cabe el término de digitalizar. Pero bueno, que me binaricen. Okay. Cuando me binaricen y me coloquen a mí un artefacto, entonces yo pueda ver. Pero antes que eso llegue, yo creo que yo se lo prometí a mis alumnos, como cuando yo tenía a los alumnos y que daba química y le hablaba de los televisores planos. Cuando los televisores eran de tubo. En los 90 decía eso. Estás loco. No, sí, los televisores tú los vas a poder colgar. No, está loco este profesor.
¿ok? Ya viene los hologramas, ¿verdad? Y yo le estoy prometiendo a mis alumnos ahora en mis clases de teoría del conocimiento Mira, no hablamos de teoría del conocimiento. y habilidades personales y profesionales, que más temprano que tarde vamos a tener sentado en nuestro salón de clase un ser, no sé cómo le iremos a llamar, un cyborg, que va a tener la capacidad de cuestionar, de argumentar, de discutir, tal y como si fuera un ser humano que no lo va a hacer, ¿ok? Eso creo que lo voy a lograr con los hijos de los alumnos. No puedo dejar de preguntarte, te lo voy a preguntar. Cuéntame de tu pivot, como dirían los gringos, de tu cambio de química a tener conocimiento brevemente. No, tú sabes que yo creo que eso no es un cambio. Okay. Yo me he puesto a pensar... Porque tú dabas química, que era ciencia, y luego te pusiste a filosofía. Claro, pero si tú... No, eso no es filosofía tampoco. No, yo filósofo, pero... Bueno, ¿qué es teoría del conocimiento? Otro podcast, vamos a hacer otro podcast. Pero dilo en 2 minutos. No, teoría del conocimiento tiene que ver con dar el porqué de las cosas. No necesariamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista ético, estético, histórico, como tú como persona puedes explicar que una cosa es lo que es, por qué. Esa es más o menos la idea. Y en química yo creo que a lo mejor si hubiese existido teoría del conocimiento cuando yo escogí mi carrera, claro, hubiera escogido teoría del conocimiento, porque la química precisamente busca saber el porqué de las cosas, ¿no? Y explicarlas, ¿no? Bueno, es como la indagación científica, la búsqueda de la verdad. Claro, en este caso, por eso te digo, teoría del conocimiento va más allá de la ciencia, ¿okay? Porque yo me enamoro, porque yo creo en Dios, o porque no creo, porque alguien lo cree o no. O sea, tu tema de discusión va a depender del área del conocimiento. Tú tienes que diferenciar. Tú no puedes discutir un tema religioso igual que discutes un tema científico. Quiere decir que no lo... No, entonces, ahí es donde está el detalle. Ubicarte en el tipo de discusión que tú tienes para poder buscarle la explicación. Tú no puedes explicar un hecho histórico igual que explicar un hecho biológico. Porque el hecho histórico, tú no estabas ahí cuando sucedió. ¿Cómo sabes tú que lo que te están diciendo es realmente la verdad? No tienes manera, porque eso ya no existe. ¿Cómo tú puedes hablar de algo que no existe? Entonces, la idea es buscar o entender el área que estás discutiendo para tú poder dar respuesta. Entonces, bueno, ese es el... Papá, gracias por la clase. Gracias por compartir este tiempo con tus alumnos y tus exalumnos. Hoy yo hice las preguntas, pero les agradezco muchísimo si nos mandan preguntas y cosas que quieran preguntarle al profe Bolívar para hacérselas y bueno, seguir compartiendo con ustedes y aprovechar que nos sigue enseñando de una manera virtual y bueno, a través de este podcast, que hoy, por cierto, es el último que vamos a hacer, que voy a hacer aquí en el Juan, que por cierto no dije que estábamos en el Centro de Recursos para el Aprendizaje, en la oficina, en la sala de reunión de Olinda Burgos, sino que lo haremos de manera virtual y bueno, espero poder mantenerme creando este contenido para ustedes. Háganos preguntas y que se las haremos a quien quieran del colegio. Eso lo buscamos y lo sentamos y le hacemos las preguntas y se las mandamos. En línea, ¿no? En línea, claro. Bueno, no, excelente. Bueno, tú estás demostrando con la práctica, con el ejemplo, esto, porque esto es un proceso educativo. Ojalá que podamos hacerlo también para hacer tópicos e intercambios, claro, ¿verdad? Que los muchachos y los alumnos y los profesores y los papás también puedan hacer una mancomunidad de aprendizaje. Claro, y yo pienso que aprovecho el plug, como dicen los gringos, para incentivar a todos a que yo siento que el colegio se tiene que convertir en un creador de contenido. Y que los chamos puedan consumir contenido en línea. Pues esto es parte de ese experimento. Vamos a ver si a la gente le gusta. Sí, más que consumirlo, abordarlo. O sea, llegarle a Lo otro que he visto, y ya que me encendiste en este tema, es el hecho de tener una conversación asíncrona. Claro, porque tú escuchas lo que te dicen, luego haces comentarios, haces preguntas, claro, y luego uno reacciona, ¿no? Claro. Que eso puede enriquecer. Bueno, es una sesión interesante que tú podías proponer para los distintos profesores. Pues. Claro. Un espacio ahí en ese canal. Coño, nos salió la tarea, vale. Nos pusieron tarea. Un canal para eso, ¿no? Al que quiera. Lo bueno de esto es que esto no es obligado, ¿no? Claro. O sea, que esté interesado. Lo malo es que alguien esté interesado no lo tenga. Claro. Chévere. Un saludo a toda la familia del Juan 23. Nos vemos en la próxima. Un gran abrazo y chao.